Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con un gusto que nos queríamos dar. Estamos con un conferencista, una persona afamada en toda Latinoamérica, por sus escritos, por sus libros, por su trabajo como consultor de empresas. Eduardo Press, sin duda, es un referente, quizás el mayor referente que tenemos en nuestro país sobre empresas familiares. Y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros aquí en Alta Dirección. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Ariel, ¿qué tal? Gracias por las palabras. Por favor, son las que te mereces. Bueno. Eduardo, estuve viendo tu último libro editado, y sé que también hay otro por salir con la editorial Granica, y me interesa mucho este tema, que además nos vas a estar acompañando prontamente en una conferencia, esto del conflicto a la eficiencia en la empresa. ¿Desde dónde tomás tu abordaje para hacer ese desarrollo? Bien, son dos palabras, conflicto y eficiencia. Los conflictos sí o sí generan ineficiencia en la empresa, ¿no? Digamos, una empresa con conflictos es ineficiente. Eficiencia es, yo la defino como obtener un logro con un uso racional de recursos, no de cualquier manera, claro. Digamos, no de una manera de usar recursos desmedidos, sino con un uso racional de recursos. Para eso las cosas tienen que estar, digamos, como yo digo, aceitadas, y los conflictos perturban esa cosa aceitada. Alguna gente preguntan, yo mismo me pregunto, ¿no? ¿Cómo uno diferencia lo que es un problema de lo que es un conflicto? En los libros, en la bibliografía, hay infinidad de definiciones diferentes. Para mí es muy sencillo. Problemas uno puede tener con una máquina, puede tener con la gente. Los conflictos se tienen con la gente. Uno no tiene un conflicto con un telar, puede tener problemas. Con la gente no se cambian repuestos. Entonces, para poder definir una situación como conflictiva, hace falta que los protagonistas lo sientan de esa manera. Porque uno desde afuera, uno ve discusiones, dice, che, pero qué flor de conflicto tienen ustedes. Que nosotros no, siempre hablamos así, qué sé yo, ¿no? Entonces vos necesitas como en esa interacción, ese consenso de decir, sí. ¿Y qué es lo que lleva de un problema a un conflicto? Es la magnitud, la intensidad de la emoción. Yo lo quiero matar, pero no cuando uno dice, una gente mata, digamos, son los menos, ¿no? Hoy día parece mucho más común que antes, o no sé si antes o más, no importa, pero digamos, pero hay una intensidad cuando la gente se queda sin argumentos, empieza a insultar, así, digamos, hay una intensidad. Es como si tuviéramos una agujita, ¿no? Hay una zona que empieza en rojo porque hay una intensidad, la temperatura es mayor, ahí estamos en un conflicto. Cuando una persona está en un conflicto, el conflicto le embarga su ser, digamos. Entonces no puede pensar, no puede crear, no puede generar nuevas ideas, no puede avanzar en sus proyectos, por eso es ineficiente. Y otra cosa importante, es muy difícil que un conflicto nazca como un conflicto. No digo que no. Siempre empieza con pequeñas cositas que la gente va dejando pasar. ¿Cómo, digamos, cuando vos tocas este tema, me imagino muchos gerentes de recursos humanos, ¿no? Pensando, bueno, conoce muy bien nuestra problemática. Ahora, ¿por dónde podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? Ese es otro tema. Claro. Digamos, hace poco leí y lo tomé, digamos, se lo tomo prestado al autor, que cuando hay un problema en una empresa, en una organización, hace falta una conversación. No hay manera que no sea a través de, uno dice, bueno, sentarse, ¿no? Sentado, parado, como sea, ¿no? La gente se tiene que acercar. Y, digamos, vamos a hacer una distinción entre gente que está en una función o un cargo
de responsabilidad o de alternativa que tiene, como se dice, gente a cargo, ¿no? Digamos, yo creo que siempre tiene la máxima responsabilidad para resolver una situación. Es el que tiene que dar el primer paso. No puede decir que venga y que se disculpe. No, mentira, digamos. Es como en una familia. Las responsabilidades son de los mayores. No importa la edad de los chicos, puede ser grande. La responsabilidad, hay alguien que es más responsable que otro. Ahora, tiene que generar situaciones para aplacar, que tiene que ver básicamente con escuchar, ¿no? Digamos, una situación conflictiva empieza a resolverse cuando una de las dos partes, o de las tres o de las cuatro, empieza a escuchar. Perfecto, muy interesante. Entonces, cuando uno escucha, escuchar no es estar mirando, estar mirando y esperando que el otro termine para retrucarle. Escuchar es prestar atención a lo que está diciendo, porque muchos conflictos nacen de malentendidos, y los malentendidos surgen porque no se escuchan. Entonces, cuando yo escucho, y escucho con atención, puedo darme cuenta de qué está pasando, qué es lo que le está pasando a esta persona, que no estamos metidos en esto. Por supuesto, también escuchar la propia voz de uno, ¿no? Uno diga, bueno, sí, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo es que yo me metí en esto? Que también es otra forma de arrancar, ¿no? Es como una conversación consigo mismo. Sí, ¿no? Totalmente. Y después están también, por suerte, personas, a veces depende del tamaño de la empresa, ¿no? Hay empresas más grandes, empresas más chicas, donde en empresas más grandes hay una persona que cumple la función de un mediador. Es como si fuese, digamos, como a nivel institucional, ¿cómo se llama? El defensor del pueblo, no, ¿cómo es? ¿El pueblo quiere ser? No, hay una función, bueno, ahora no hay, esas funciones han desaparecido, digamos, pero como un cargo creo que decían el defensor, alguien que representa, el defensor, el que defiende al consumidor, que, digamos, es alguien que tiene la función de mediar. En Buenos Aires, se han armado en los últimos años, hay en los barrios, hay lo que llaman centros de gestión y participación, que dependen del gobierno de la ciudad. Son instituciones del gobierno de la ciudad. Y se han instaurado un servicio, no me acuerdo cómo lo llaman, pero es donde hay un mediador para cuestiones de los vecinos. ¿No? Porque los perros que ladran, que le estacionan mal el auto, que le lava el auto en la puerta de la casa, le ensucia la vereda, esas cosas que antes no tenían, que no va a hacerse un juicio. Claro. Entonces hay esa instancia. Hay muchas empresas que tienen una persona que se ocupa nada más que de eso. Y está en el área de recursos humanos. En recursos humanos. Muy interesante. Hay un problema ahí, a veces difícil de resolver, cuando alguien tiene un conflicto, una situación problemática con un superior muy superior, que es el que le paga el sueldo al mediador. Entonces, por ahí sospecha, y siempre va a estar a favor del que le paga el sueldo. Mi experiencia es que no siempre es así. No digo que no pase, digamos. Muy interesante. Pasa. Yo digo esto porque voy a decir, bueno, la área de recursos humanos, en empresas más grandes, en empresas más chicas donde no hay, digamos, no vas a tener una persona ahí, digamos, que a lo mejor no son tan frecuentes los conflictos, pero yo lo que recomiendo es que alguien del área se capacite en esta función, se capacite en técnicas de mediación, pero son cosas que, digamos, nadie nace sabiendo, se aprenden, uno se capacita, se entrena, ¿no? Es todo un arte también el mediar, el escuchar, ayudar. A veces yo hago muchas veces el trabajo, digamos, a veces mi trabajo es permitir que los demás se escuchen, o yo traduzco, ¿no? Y al principio yo hago falta, y mi objetivo es que eso lo puedan hacer ya sin mí. Entonces cuando a mí me dicen, yo en una empresa me dicen, tuvimos este problema, pero nos acordamos de vos y lo resolvimos así, yo dije, bingo, estamos bien. Porque si no, no me gusta, generaría clientes cautivos. Si yo siempre tengo que estar yo para que resuelvan una cosa. Perfecto. No sé si es claro esto. Es clarísimo, es clarísimo.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre es un gusto, Eduardo. Bueno, le recomendamos a todos nuestros seguidores que puedan adquirir los libros de Eduardo, que están en casi todas las librerías del país. Algunos están agotados ya. Algunos ya están agotados. Sí, pero se consiguen en Mercado Libre, según el... Bueno, ahí está, hay opciones. Hay opciones. Y si no, por supuesto, bueno, las conferencias de él, quien vea una en cualquier parte del país, no dejen de ver. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Seguiremos en contacto. Hasta luego.